A Dios, aleluya. Dios les bendiga en esta hermosa y bendecida tarde, aleluya. Hoy 14 de julio de 2026, amén. Tan rápido se está yendo el año, aleluya. Cada vez los días son más cortos. Gloria a Dios, alabado es el nombre de Dios, aleluya. Vamos a orar, amados, y ponernos en las manos de Dios. Aleluya. Primeramente, antes de iniciar y comenzar, vamos a dar una oración a nuestro Padre de la gloria. Amén. Amantísimo Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, gracias le damos, amado, en esta hermosa tarde, Señor, en la cual usted nos permite un día más de vida. Gracias por su amor, por su misericordia y por sus bondades. A usted damos toda la honra, toda la gloria, Señor, porque suyo es el poder. Amado Dios, me pongo en tus manos, Señor. Seas tú a través de esta sierva inútil, a través de mis labios, Señor, porque sé que yo no sé nada, Padre. Tú eres el Señor, el que habla, el que redarguye, el que exhorta, el que liberta, el que sana, el que consuela. Tú eres, amado Dios, aleluya, quien nos habla conforme tú quieres hablarnos y nos enseñas conforme tú quieres enseñarnos, Señor. Tu palabra, Señor, es verdad, aleluya. Esta bendita palabra que usted nos ha dejado, Señor, por la cual nosotros, Señor, podemos guiarnos, Señor Jesús, porque es palabra tuya, Padre, es palabra tuya, amado Dios soberano, aleluya. Ayúdanos cada día, Señor, a ser obedientes a ella. Ayúdanos, Señor, a aprender a escuchar tu voz, pero no solamente escuchar tu voz a través de tu palabra, sino también a obedecer tu palabra, a hacer siempre lo que a ti te agrada, a hacer siempre tu voluntad, amado. Sabemos, Padre, que no es fácil, Señor, pero también sabemos que no estamos solos, sabemos que tú estás con nosotros y que tú quieres que nosotros confiemos, Señor, en ti. Tú eres nuestro Padre, aleluya, y no solamente por decir que eres nuestro Padre, sino creer que tú eres nuestro Padre, aleluya, y tú tienes cuidado de nosotros como tus hijos en todo nuestro ámbito de vida, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, aleluya. Muchas veces, aleluya, nos entristecemos, muchas veces nos afligimos, muchas veces estamos impacientes, Señor, aleluya, estamos ansiosos, Padre Santo, pero ¿por qué vivir así? Si en ti, Señor, está todo, aleluya, porque tú eres todo para nosotros, aleluya. ¿De qué podamos nosotros necesitar que tú ya lo conoces, oh Padre? Ponemos este día, esta tarde en tus manos, Señor. Tú seas quien gobierne todo mi ser, aleluya. Quien habla a través de mis labios, amado. No permita que mi boca, mis labios digan algo que usted nos ordena, algo que usted nos demanda, Señor. Me pongo en tus manos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y a tu nombre, gloria. Gracias, amado mío. Dios les bendiga, amados, en esta tarde. Amén. El tema de esta tarde, aleluya, o bueno, el tema general es encomienda a Jehová tu camino. Aleluya, cuán importante es nosotros encomendar a Jehová nuestro camino, nuestro andar, nuestro vivir. Aleluya, es tan importante. La base bíblica está en Salmos capítulo 37, versículo del 1 al 5. Amén. Y este segmento, aleluya, esta palabra la vamos a dar en 2 segmentos. Amén. Hoy martes 14 y el próximo martes, primeramente Dios, si Dios nos presta vida y salud, continuaremos. Gloria a Dios. Y dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Una palabra, una promesa que encontramos en su bendita palabra. Aleluya. Y antes de iniciar, amén, con esta reflexión o esta enseñanza, aleluya, voy a entonar un canto para la honra y gloria a Dios. Primeramente me presento. Mi nombre es Maribel Medina Reséndez, son mis dos apellidos. Amén. Y pues pertenezco a la Iglesia Evangélica de Asambleas de Dios, Iglesia Emanuel. Y mis pastores son el pastor presbítero Leobardo Durán y la pastora, su esposa amada, Perla Álvarez de Durán. Amén. Y aquí nos estamos congregando desde junio 2024. Amén. Ya tenemos 2 años y 1 mes. Aleluya. Aquí Dios nos trajo, aquí Dios nos envió. Y gloria a Dios porque pues Él conoce, amén, sus propósitos. Él sabe, Él conoce sus planes para con nosotros. Muchas veces humanamente a nosotros se nos hace difícil tomar una decisión, pero cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios podemos entender el por qué, amén, el por qué Dios a veces quiere que nosotros hagamos algo, vayamos a algún lugar, hagamos algo, aleluya. Esa es la voluntad de Él, pero muchas veces nuestra voluntad es por qué o para qué, o simplemente no quiero hacerlo. Muchas veces nosotros queremos actuar en nuestra propia decisión, en nuestra propia voluntad, cuando la voluntad de Dios es otra. Cuando nosotros dejamos esa voluntad a Dios, que Él sea el que rija nuestra vida, el que rija nuestro andar, el que rija nuestro ser, aleluya. Muchas veces, aunque nosotros no entendamos el porqué de las cosas, el por qué Dios quiere hacer algo, amén, que nosotros no podemos entender, que Él quiere hacer algo en nuestra vida que nosotros no podemos entender, cuando nosotros hacemos su voluntad, aleluya, posterior nos damos cuenta el por qué. Amén. Aleluya, como nos sucedió a mi esposo, a mi hija y a esta servidora. Amén. Nosotros duramos anteriormente, mi esposo entregó su vida a Jesús en el año 2016. En el año 2017 él tomó la ordenanza, la ordenanza que viene en la palabra, que bueno, ya después de que le recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, el siguiente paso de obediencia es el bautismo, la sumersión bajo agua. Aleluya, en el 2017 fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, de donde nosotros veníamos, pues esa era la casa de él. Aleluya, porque él ahí creció prácticamente, ahí nació de nuevo. Aleluya. Y ahora nosotros acá donde nos congregamos actualmente, fue mi casa de niña. Aquí en el Emanuel yo crecí, aquí llegamos mi madre, mi padre, mi hermana Lolis y yo. Bueno, yo tenía alrededor de 7 años cuando llegamos a la congregación del Emanuel, donde actualmente nos congregamos. Y ahí estuve hasta la edad de los más o menos 17 años, 17, 18 años. Y ahí crecí, ahí el Espíritu Santo me bautizó, amén, a la edad de 9 años. Ahí me bauticé por sumersión bajo el agua, amén. Di el paso de obediencia y gloria a Dios, pero después, al paso del tiempo, pues mi mamá se cambia por situaciones de que nos cambiamos de casa y
y a una cuadra de la casa le quedaba una iglesia cerca también de la misma denominación, y ahí nos empezamos a congregar. Pero Dios tenía sus planes, amén. Gloria a Dios, pasaron 30 años, alrededor de 30 años, cuando Dios pone en mi corazón, aleluya, que mi ciclo había terminado en donde yo estaba congregándome, donde duré alrededor de 30 años, amén. Y bueno, pues Dios nos llevó, ahora regresé a mi casa, amén. Y regresé con mi esposo y con mi hija. Y no entendíamos el por qué. Pero gloria a Dios, porque hemos sido muy bendecidos. Hemos sido tanto mi esposo, mi hija y su humilde servidora. Hemos sido muy, muy bendecidos. Aleluya. Y para mí era tan difícil tomar esa decisión. Para mí era tan difícil salir de aquella casa donde prácticamente pasé la mayor parte de mi vida. Aleluya. Y yo decía, Señor, hasta el último momento voy a esperar tu respuesta. Y pues la respuesta de Dios era la misma. Aleluya. Y gloria a Dios. En ese momento no entendimos el por qué, pero ahora entendemos el por qué. A veces nosotros no queremos en nuestra humanidad, nos rehusamos, amén. Dios pone en nuestro corazón hacer algo y nosotros nos rehusamos. Y a veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿eres tú? Señor, ¿eres tú? Cuando Dios nos te está confirmando de una y otra y de otra manera. Aleluya, pero muchas veces nos rehusamos, amén. No queremos, aleluya. Pero cuando uno obedece a Dios y cuando uno hace la voluntad de Dios, aún en contra de nuestra voluntad humana, amén, aleluya, vemos esa bendición de parte de Dios, esa bendición que Dios tenía para sus hijos, para nosotros. Muchas veces nosotros mismos estancamos las bendiciones que Dios Padre tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque no le obedecemos, porque no le seguimos, aleluya, y en mil y diferentes maneras nosotros mismos estamos haciendo esas bendiciones, aleluya, a un lado, porque no le queremos obedecer, amén. Voy a entonar un canto, Dulce Comunión, es del himnario de gloria, amén, y lo voy a cantar, entonar para la honra y gloria a nuestro Dios. Aleluya, porque Él también nos habla a través de cada himno, nos habla a través de cada enseñanza. Aleluya, nos habla a través de cada letra, en cada alabanza. Amén. En este himnario de gloria. Aleluya. Dice Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición es en su paz me da. Oh, yo siento en su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo
del pecado y del temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. No hay que temer, aleluya, no hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Aleluya. En los brazos de nuestro Salvador, amados. Aleluya. Encontramos, aleluya, ese gozo. Él es nuestro Salvador. No hay temor. En los brazos de nuestro Señor no hay temor. Aleluya. Él nos libra de todo engaño del enemigo. En sus brazos estamos seguros. Por eso nosotros nunca dudemos de quién somos hijos e hijas. Nunca dudemos quién es nuestro Padre. Aleluya. Nunca dudemos que en sus brazos podemos nosotros estar seguros. Aleluya. Que aunque se levante viento, aunque se levante marea, aunque ruja el enemigo de las almas, en los brazos de nuestro Señor estamos nosotros seguros. Aleluya. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza en Él. Pero también demanda que nosotros tenemos que hacer su voluntad. Aleluya. Que dejemos de ser hijos rebeldes, que dejemos de ser hijos desobedientes, que dejemos de ser hijos, aleluya, pues sí, amados, desobedientes y rebeldes. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Alabado es el nombre de Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Aleluya. Como subtema le puse, vive conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Encontramos en Salmos 37:3 que nos dice la bendita palabra de Dios. Confía en Jehová y haz el bien. Amén. Vivir conforme a la voluntad de Dios es confiar en Jehová y hacer el bien. ¿Para qué, amados? Nos preguntamos. Para habitar en la tierra, aleluya, que Él apacenta, amén, donde Él apacenta la verdad. Dice, confiar en Jehová y hacer bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Aleluya. Habitar en Jehová, confiar en Jehová, amados, tenemos que hacer nosotros el bien, habitar, amén, habitar en su palabra, que Él habite en nosotros, aleluya, que Él nos instruya, amén, aleluya. Confiar en Dios es tener una dependencia absoluta de Dios, esperar con paciencia su provisión y cuidado, no preocuparnos por el porvenir si estamos en sus manos, amén. ¿Por qué preocuparnos por el mañana? ¿Por qué preocuparnos por lo que ha de venir, por lo que ha de acontecer? ¿Por qué preocuparnos si hay carencia? ¿Por qué preocuparnos si hay enfermedad? ¿Por qué preocuparnos, amados? Aleluya. Gloria a Dios, si estamos en sus brazos, si estamos confiando en nuestro Dios soberano, ¿por qué preocuparnos si nosotros dependemos y somos de Él? Aleluya. ¿Por qué preocuparnos? Amén. Aleluya. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, aleluya, es algo tan bonito y tan maravilloso, amados, porque
estamos aceptando su voluntad en nuestra vida. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros confiemos y hagamos su voluntad. Confiemos en Él y hagamos su voluntad. Aceptemos su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Hacer el bien mientras esperamos. Amén. Tenemos que hacer el bien mientras nosotros estamos esperando alguna respuesta, mientras nosotros estamos esperando con paciencia, amén, no con ansiedad, no con incertidumbre, aleluya, porque estamos confiando en Dios, que Él va a hacer su voluntad en nuestra vida, aleluya. Él sana al enfermo, liberta al cautivo, amén. Da vista a los ciegos, aleluya. Es lo que Dios quiere hacer, amén. Y nosotros tenemos que esperar pacientemente, no desesperarnos. Muchas veces, amados, cuando estamos en una situación, amén, hablando materialmente, en una situación económica o financiera, le pedimos a Dios, Señor, tú provee conforme a tus riquezas en gloria, tú provee conforme a tu voluntad, tú provéenos, Señor. Y saben, para Dios no es imposible. Si Él quiere, Él puede proveer, porque Él es, amén, el dueño de todo. Aleluya. Él puede proveer, pero muchas veces, amados, nos desesperamos e incurrimos nosotros a querer hacerlo, amén, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia mano, amén. Queremos ayudar a Dios y no debe de ser así, amén. Y cuando ya estamos bien endeudados, no encontramos la salida, no encontramos la puerta. Y ahí es donde, ay Señor, amén. ¿Por qué? Porque no esperamos y no confiamos en su voluntad, amén. Yo tengo una petición tengo una petición a mi Dios, amén. Y estoy confiando y estoy esperando en esa petición que yo tengo para con Dios. Y digo, Señor, si es su voluntad, aleluya, así va a ser. Si no es su voluntad, Señor, aunque mi corazón se ponga triste y afligido, yo respeto su voluntad. Amén. ¿Por qué, amados? Porque tenemos que entender, amados, que como hijos de Dios, tenemos que dejar que Él sea el eje de nuestra vida, que Él tome el timón de nuestra barca. Amén. Y cuando Él toma el timón de nuestra barca, Él va a dirigir nuestra barca a donde Él quiera, va a llevarla a donde Él quiera, va a hacer lo que Él quiera. Amén. Pero muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero muchas veces queremos nosotros manejar el timón de nuestra barca, el timón de nuestra vida. Cuando Dios nos dice no y nosotros decimos sí. Dios nos dice no y nosotros decimos sí. Aleluya. Estamos entrando en una rebeldía, en una desobediencia. Amén. Muchas veces Dios nos habla, Dios nos dice a través de su bendita palabra, en cada versículo que leemos, en cada pasaje bíblico tan hermoso como Dios nos habla, o a través de algún hijo, siervo de Dios que ministra nuestras vidas, amén, de alguna manera, ya sea por una enseñanza, por una palabra, o porque Dios está ministrando, amén, hablando a través de ese siervo, para ese siervo, aleluya, dar palabra, amén. Y no es porque, amén, a veces nosotros le decimos a Dios, Señor, confirma, 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 aleluya. Dios nos confirma, pero somos tan tercos que a veces decimos, Señor, confírmame, quiero estar seguro, quiero estar segura. Y no es malo, amados, cuando nosotros le decimos que pedimos algo a Dios, alguna petición y decimos, Señor, haga conforme a su voluntad, amén. Y Dios la ha hecho o Dios nos ha dicho ya cómo lo va a hacer o cómo quiere que lo hagamos, amén.
y Dios nos confirma, pero a veces nosotros, pues nuestra mente es finita, amén. Y no es tanto que nosotros dudemos, sino que queremos confirmación, confirmación, o como se dice, reconfirmación. Aleluya. Y aún así Dios, por esa infinita misericordia, Dios confirma. Amén. A veces Dios no nos confirma a tiempo. Aleluya. Muchas veces sentimos que Dios está en silencio. Muchas veces sentimos como que Dios no nos oye, como que Dios está callado. Aleluya. Como que Dios no está con nosotros. Pero saben, amados, es parte de formar nuestro carácter. Aleluya. Es una forma de ver nuestra paciencia, de ver nuestra fe. Aleluya. De que esa fe crezca. Amén. De perdido como del tamaño de una semilla de mostaza. Aleluya. Y Dios está, quiero imaginar, amén, estoy parafraseando, quiero imaginar que Dios está sentado mirándonos y nosotros estamos quizás, impacientes, quizás rascándonos la cabecita, amén, o con nuestro pie moviéndose, o caminando de un lugar a otro. Aleluya, cuando tenemos que estar en oración. Aleluya. Muchas veces queremos que Dios nos hable. Amén. Que Dios nos confirme. Amén. Y lo digo por mí. Amén. Porque esta palabra primeramente es para mí. Aleluya. Y andamos esperando que Dios nos confirme y caminamos de un lugar para otro, nos ponemos muy pensativos, pero no doblamos rodilla y no oramos y no platicamos con Dios y no tratamos de que Dios a través de la oración nos hable. Aleluya. Queremos solucionarnos por nuestra propia fuerza y no conforme Dios quiere que lo hagamos. Aleluya. Tener confianza es tener una fe activa. Amén. Poner el control de nuestra vida en las manos de Dios, en lugar de querer intentar de resolver todo por nuestra cuenta. Amén. Aleluya. Tener confianza es tener una fe activa. Aleluya. A pesar de las respuestas no favorables que nosotros pudiéramos tener, o a pesar de que tarde tiempo alguna petición de ser contestada, nosotros tenemos que mantener esa fe activa. Amén. Activa. Creer. Amén. Que Dios lo va a hacer. Aleluya, conforme a su voluntad. Amén. Muchas veces nosotros pedimos algo a Dios en nuestra mente finita que tenemos, pero Dios nos da más. Aleluya, de lo que nosotros esperábamos. Amén. Y no hablo yo tanto en lo material, sino en lo espiritual. Amén. Amados, aleluya. Muchas veces nosotros queremos economía. No es malo, amados, querer tener nuestra casa bonita. No es malo desear tener nuestra casa, amén, ordenada. Quizás una casa, amén, donde uno pueda descansar su vista. No es malo, amados, desear quizás tener nuestro refri lleno de alimento. Aleluya. No es malo, amados, quizás desear, ¿verdad? No pasar por necesidades, amén, porque podríamos nosotros ser mentirosos si no pensáramos o no deseáramos eso, porque yo creo que todos deseamos de alguna manera, ¿verdad?, estar así. Aleluya. Dios sabe y Dios conoce hasta lo más pequeñito y lo más profundo de nuestro pensamiento y de nuestros deseos. Aleluya. Muchas veces le pedimos a Dios solamente cosas materiales, pero cuando no vemos esas
cosas contestadas, amén. A veces nos entristecemos, amados, pero la mayor bendición, amados, que nosotros podemos recibir, que podemos tener, aleluya, que no tiene un precio terrenal, aleluya, que podamos nosotros dar, es la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestros hijos, amén. Eso no tiene precio, amados, porque ese precio ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el ver a nuestros hijos en el camino de Dios, el ver a nuestra familia en el camino de Dios, el ver a nuestro esposo en el camino de Dios, aleluya, es una bendición incalculable, es una bendición, aleluya, que no se compara a las riquezas terrenales que pudiera haber en este mundo. Gloria a Dios, aleluya. Porque sabemos como hijos de Dios que nuestra riqueza no está en este mundo. Nuestra riqueza está en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Allá está nuestra riqueza, estar un día con Él, morar con Él, vivir con Él. Aleluya, en esa morada que Él fue a preparar para usted y para mí. Y no solamente para nosotros, también para nuestros hijos, para nuestra descendencia, aleluya, porque es una promesa de Dios, gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros tenemos que hacer lo propio, amén. Obedecerle, aceptar su voluntad, sujetarnos, vivir en obediencia, reflejar su amor en nuestra vida. Aleluya, andar como Él quiere que nosotros andemos. Gloria a Dios, aleluya. Alabado es el nombre de Dios. Hacer el bien, amén. Aunque nos paguen por mal, nosotros tenemos que hacer el bien. A nuestro Señor Jesucristo, cuánta gente nos lo calumnió, cuánta gente lo vituperó, cuánta gente lo hirió, lo masacró, aleluya. Cuánta gente no le reconoció, mas sin embargo Él hacía el bien, amén. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Lo hizo cuando anduvo aquí en la tierra, amén. Y lo sigue haciendo, aleluya. Así nosotros como sus hijos tenemos que hacer el bien, amén. Aunque a nosotros nos hagan algo malo, amén, aunque nos critiquen, nos calumnien, nos vituperen, nos rechacen, aleluya, nosotros tenemos que hacer el bien, aleluya, y no desear el mal a nadie, amados, a nadie, aleluya, porque, amén, dejar las cosas a Dios, Él se va a encargar de todo, porque Él conoce aún cuántos cabellos tiene nuestra cabeza. Amén. Gloria a Dios. Y Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Amén. Dejar todas las cosas a Dios y decir a Dios, Señor, ten misericordia. Amén. Ten misericordia por esas personas. Ten misericordia, Padre, y te pido por la salvación de sus almas. Aleluya. Amar a nuestro prójimo, pero también amar a nuestro enemigo. Aleluya. Aquel que quizás nos encaja una espada por nuestra espalda, hablando, ¿verdad? No se me fue la palabra, pero aún así, en sentido figurado, aún así nosotros tenemos que amarlo, aleluya, desear el bien y hacer el bien, aleluya. La fe debe ir acompañada de acciones buenas, amados, ayudando a los demás y actuando siempre con integridad, ser íntegros, mientras esperamos el tiempo de Dios. Amén. La fe debe de ir acompañada de acciones buenas, ayudando a los demás
y actuando siempre con integridad mientras esperamos el tiempo de Dios. Aleluya, hablando de integridad, amados, a lo mejor me desvío un poquito, pero es como un ejemplo el que voy a dar. ¿Cuántas personas, amén, trabajan en bancos, aleluya, o manejan dinero? Tienen en sus manos, ¿verdad?, la contabilidad, el tesoro. Por ejemplo, en la iglesia, los tesoreros o los administradores, en los bancos, los administradores, en fin, amados, nosotros como hijos siempre tenemos que andar en integridad, aleluya. Aunque miremos nosotros una moneda y sabemos que esa moneda no es de nosotros, nosotros no podemos tomar esa moneda, amén, porque no es de agrado a Dios. Recordemos que en la palabra viene que los que roban no van a heredar el reino de Dios, amén. Siempre tenemos que ser íntegros en toda nuestra manera de vivir, amén. Cuando nos preguntan algo, hablar siempre con la verdad, no ponerle ni añadirle como el teléfono descompuesto, aleluya, que muchas veces nos damos cuenta de algo y ahí vamos divulgándolo y se va distorsionando, aleluya, hasta que se hace un problema más grande, amén. Tenemos como hijos de Dios que ser íntegros. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Amén. Ser íntegros, hacer el bien. Aleluya. Tener tranquilidad y seguridad también. Esa es otra de la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que tener tranquilidad y seguridad en sus brazos. Amén. Aleluya. Tener tranquilidad y seguridad es el resultado de confiar y hacer el bien. Es el descanso emocional y espiritual, sabiendo que Dios proveerá todo lo necesario. Amén. Nuestro Dios va a proveer todo lo necesario, pero su palabra nos enseña en un pasaje, amén, que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será os añadido. Muchas veces, amén, queremos buscar las bendiciones, obtener sus promesas, pero, aleluya, no queremos buscar el reino de Dios. Amén. No queremos obedecerle, no queremos seguirle. Aleluya. Y Dios nos dice en su palabra que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Y su justicia. Aleluya. Confiar en Dios es tener una dependencia total y absoluta en Él. Eso es, amados, confiar en Dios es tener una dependencia total y absoluta de Él. Aleluya. Muchas veces, amados, decimos que confiamos en Dios, pero no tenemos una dependencia total, absoluta en Él. Nosotros tenemos que aprender, aleluya, a tener esa dependencia total y absoluta en nuestro Dios, porque Él es el que lleva el timón de nuestra barca. Amén. Porque tenemos encomendado nuestro andar, nuestro camino a Jehová, a nuestro Dios, a nuestro Rey soberano. Aleluya. Gloria a Dios. En Salmos 37:3 encontramos dos cimientos. Amén. Aquí encontramos dos cimientos para que usted y yo seamos bendecidos por nuestro Dios conforme a su voluntad. Uno es confiar en Él, y el otro cimiento del que hablábamos, hacer el bien. Amén. Aleluya. Entonces viviremos seguros en la tierra. Amén. En la tierra prometida. Aleluya. Sabemos, amados, que gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No podemos anhelar bendición material
y espiritual a menos que no nos movamos en la voluntad de Dios. Aleluya. No podemos nosotros querer tener o anhelar una bendición material o espiritual si no nos movemos bajo su bendita y santa voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Tenemos que dejar de hacer lo que nosotros queremos. Aleluya. Lo que nosotros creemos que está bien y no es así. Lo que nosotros pensamos que está correcto y no es así. Aleluya. Dejemos que Dios haga su voluntad. Amén. Dejemos que Él rija nuestro andar. Aleluya. Dejemos de hacer nosotros lo que nosotros queremos, amados. Aleluya. Amar, obedecer y comprometernos con Dios. Aleluya. Punto 2. Amar, obedecer y comprometernos con Dios. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 al 20, nos dice la bendita palabra de Dios. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiendo a Él. Aleluya, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aleluya, qué hermosos versículos, amén. En estos versículos, Moisés llama al cielo y a la tierra como testigos, aleluya, poniendo ante el pueblo de Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Les exhorta a elegir la vida. Aquí Moisés les exhorta al pueblo de Israel a elegir la vida, amando a Dios, a obedecer su voz y siguiéndole. Amén. Encontramos tres puntos aquí. Aleluya. Amando a Dios, obedeciendo su voz y siguiéndole. Moisés les exhortaba al pueblo de Israel. Amén. Que tenían que amar a Dios, obedecer su voz y seguirle para asegurar una larga vida en la tierra prometida. Aleluya. Y sabemos la historia, ¿verdad? La historia que vivieron, ¿verdad? Cuando estaban cautivos en Egipto, cómo fueron sacados de Egipto por medio de Moisés. Amén. Por medio del profeta o siervo de Dios, Moisés. Aleluya. Dios libertó al pueblo de Israel de la esclavitud. Amén. De los egipcios. Aleluya. Hoy en día estos versículos, amado, nos exhortan a nosotros, esta palabra hermosa y poderosa de Dios, nos exhorta a nosotros, aleluya, a elegir la vida. Amén. La bendición de Dios, amándolo, obedeciéndole y siguiéndole. Nosotros como pueblo tenemos que amarle, obedecerle y seguirle. Aleluya. Amarle es obedecerle y seguirle, amados. Muchas veces decimos que le amamos, pero no le queremos obedecer y mucho menos seguir. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nosotros queremos. Aleluya. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer lo propio. Aleluya, ya no queremos que Dios nos dirija, ya no queremos que Dios nos instruya, ya no queremos que Dios nos capacite, ya no queremos, en fin, lo que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos. Aleluya, queremos hacer lo que nosotros queremos. Aleluya, nuestra voluntad. Que Dios reprenda al diablo, porque muchos siervos y siervas
que seguían a Dios, que obedecían a Dios, muchos de ellos ya han incurrido en el engaño del enemigo. Se han desviado. ¿Por qué? Porque dejaron de obedecer, amén, de obedecer a Dios, dejaron de seguir a Dios y por ende dejaron de amarlo. Aleluya. Y vemos cómo se han levantado tantos falsos profetas, tantos falsos maestros. Aleluya. Vemos cómo tantos, incluso hermanos en la fe, se desviaron del camino de Dios, porque ya no quisieron seguirle, ya no quisieron obedecerle y mucho menos amarle. Amén. Amar a Dios, amados, es obedecerlo y seguirlo. Amén. No nada más es decir, ay Señor, yo te amo. Aleluya. Es obedecerlo. Es seguirlo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy en día, amén, estos versículos nos exhortan a nosotros a elegir la vida, la bendición de Dios, amándolo, obedeciéndole y siguiéndole. Amén. Si no le amamos, amados, si no le obedecemos y si no le seguimos, podemos caer en el camino de muerte. Aleluya. En ese camino de muerte, primeramente, caemos en el camino de una muerte espiritual. Aleluya. Y en ese camino de muerte espiritual podemos encontrar y hallar la maldición. Aleluya. Esa maldición, aleluya. No solo acarreamos esto para nosotros, sino también a nuestras generaciones. Aleluya. Si nosotros no amamos a Dios, si nosotros no obedecemos a Dios, si nosotros no seguimos a Dios, esto puede generar que nuestras generaciones, aleluya, no conozcan a nuestro Dios. Aleluya. Puede generar que nuestras generaciones caigan en pecado. Aleluya. Sigan viviendo en pecado. ¿Por qué? Porque no han visto en nosotros el reflejo o la luz de Cristo en nuestras vidas. Amén. Muchas veces queremos que nuestros hijos busquen de Dios. Muchas veces queremos que nuestros hijos o nuestro esposo se acerque y busque a Dios. Aleluya. Cuando nosotros somos rebeldes, cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros hacemos y queremos lo que nosotros queremos hacer. Cuando nosotros estamos viviendo en desobediencia, ¿qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que ve nuestra familia en nosotros? ¿Qué estamos nosotros reflejando hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia? ¿Estamos reflejando la luz de Cristo en nuestra vida o estamos reflejando las tinieblas? ¿Qué hay en nosotros? Amén. Por eso Moisés le decía y exhortaba al pueblo de Israel. Y vemos cómo en este camino a la tierra prometida, vemos que muchos no llegaron. Muchos quedaron en el desierto. Muchos de los que salieron, la mayoría de los que salió de Egipto quedaron en el desierto por desobedientes. Aleluya. Por no seguir, aleluya, a nuestro Dios, por no amar a nuestro Dios, quedaron en el camino. Nosotros tenemos que anhelar y decirle a Dios, ayúdame todos los días que tú me permitas vivir en esta tierra, Señor. Ayúdame a seguir tus pisadas, ayúdame a obedecerte, ayúdame a amarte, ayúdame, Señor. Porque nosotros humanamente, amados, no vamos a poder con nuestra fuerza. Aleluya. Porque esta carne es tan débil, esta carne desea tantas cosas que hay en este mundo. Por eso nos dice, amén, nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, vivir en el Espíritu.
Y cuando nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu, aleluya, no fácilmente el padre de la mentira nos va a engañar. No fácilmente el padre de la mentira nos va a desviar, porque estamos fundadas en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, porque estamos viviendo como Dios os demanda que vivamos, aleluya, en espíritu, que esta carne se sujete al Espíritu, aleluya. Santo es el nombre de Dios. Y cuando esta carne se sujeta al Espíritu, esta carne, aleluya, cuando esta carne está sujeta al Espíritu, amados, se obedece, se ama, aleluya, se sigue a Cristo. Y conforme lo vamos siguiendo, aleluya, vamos conociéndolo cada vez más. Aleluya. Él nos va mostrando cada vez más ese amor que Él tiene para con nosotros. Él nos va mostrando esas bendiciones que Él tiene para nosotros, que no tanto son materiales, sino más espirituales. Aleluya. Porque nos va capacitando. Amén. Nos da sabiduría, da inteligencia y da ciencia, algo que no se compara a nada de lo que hay en este mundo terráqueo. Aquí existe una sabiduría humana, pero esa sabiduría humana tiene límite. Amén. Esa inteligencia humana tiene límite, pero la sabiduría de Dios es infinita. Aleluya, es inigualable. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios fue claro al advertir al pueblo de Israel cuando se encontraban a las puertas de la tierra prometida. Amarás a Dios obedeciéndole, amén, y comprometiéndote con Él. Aleluya. Cuando uno cuando uno obedece a Dios y se compromete con Dios, se abren las puertas para que usted y yo seamos bendecidos. Aleluya. Cuando nosotros obedecemos a Dios y nos comprometemos con Él, amén, esas puertas que estaban cerradas se abren. Aleluya. Gloria a Dios, santo. Punto 3, aleluya, ya me pasé. Ay, Señor. Amar a Dios es vivir en obediencia, honrándolo, adorándole, alabándole, tener en nuestro corazón, alma y cuerpo, amén, creyendo que es nuestro Padre, aleluya. Vivir en obediencia a sus mandamientos, buscando reflejar su amor, su justicia y santidad. Su voluntad es seguir su ejemplo. La voluntad de nuestro Dios es que nosotros sigamos su ejemplo. El mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y Él nos demanda que nosotros tenemos que vivir en santidad. Amén. Buscar la santificación de nuestra vida. Apartarnos del pecado, de la inmoralidad. Aleluya. Controlando los deseos del cuerpo. Gloria a Dios. En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 4, nos dice la bendita palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aleluya. Aquí el apóstol Pablo nos habla a través del Espíritu Santo en 1 Tesalonicenses 4:3. Amén, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Aleluya. Tenemos que apartarnos de toda fornicación. Amén. Aquí habla, ¿verdad? Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí podemos encontrar, ¿verdad? Que
se refiere a un varón, amén, en la fe, que tiene que ser esposo de una sola mujer, amén, o aquel que está soltero, que tiene que guardarse, amén, en santidad, al momento de ellos, pues, casarse, ellos ya pueden, ¿verdad?, vivir conforme Dios os demanda, amén, como una pareja, pero mientras los varones jóvenes, las jovencitas, los jóvenes que están solteros, evitar, ¿verdad?, la fornicación. Vemos que la fornicación es cuando se tienen relaciones sexuales sin estar casados. El adulterio es tener relaciones sexuales con quien no es tu esposa o con quien no es tu esposo, hablando materialmente, pero si lo hablamos espiritualmente, amén, nosotros nos tenemos que apartar como hijos de Dios de fornicación, de todo aquello que fornica contra la palabra de Dios, amén, que nosotros nos tenemos que guardar como templo y como esposa de Cristo, aleluya, en santidad, amén, porque nosotros como hijos de Dios somos la esposa de Cristo. Él va a venir por su amada iglesia, aleluya, va a venir por su remanente, y cuando Él venga por ese remanente, Él quiere que todos estén, amén, en santidad, con sus vestidos limpios, sin arrugas, sin mancha, amén, que nosotros nos guardemos de toda inmundicia que como iglesia pudiese contaminar, amén, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, amén, nuestra mente. Gloria a Dios. Tener un amor incondicional, amén. Ese amor incondicional, amar a Dios por sobre todas las cosas, aleluya. Amar a Dios por quien Él es y no por lo que Él hace, aleluya. Muchas veces nosotros queremos amar a Dios condicionándolo. Sí, yo amo a Dios porque Dios me ha dado, porque Dios me ha bendecido, porque Dios esto, porque Dios ha hecho lo otro. Aleluya, pero nos olvidamos por lo que Él es. Aleluya. Tenemos que amarlo por lo que Él es y no por lo que Él hace. Amar a Dios por quien es Él y no por lo que Él nos da. Aleluya. Tener un amor incondicional para con Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Como primer mandamiento. Aleluya. Y amar al prójimo como a uno mismo. Aleluya. En Mateo capítulo 22 del 37 al 39 nos dice la bendita palabra de Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Aleluya, y los profetas. Amén. De estos dos mandamientos depende toda la ley, amados. Aleluya. Amar a nuestro Señor, a nuestro Dios sobre todas las cosas. Y como segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo es aquel que nos hace bien, pero también aquel que no nos hace bien. Amén. Aquel que nos trata bien, pero también aquel que no nos trata bien. Amén. Es nuestro prójimo. Y Dios os demanda que tenemos que amarlo. Aleluya. No podemos decir que amamos a Dios si odiamos a nuestro prójimo, si no podemos ver a nuestro hermano, si nuestro hermano nos cae mal, si nuestro hermano no toleramos, aleluya, no podemos decir que amamos a Dios, aleluya. Si detestamos y aborrecemos a nuestro hermano, no podemos decir que amamos a Dios. No nos podemos brincar al segundo mandamiento, aleluya.
no nos podemos brincar, ¿verdad?, al segundo mandamiento si no amamos a nuestro prójimo. Por decir, tenemos que amar como primer mandamiento a Dios, pero también como segundo mandamiento a nuestro prójimo. Aleluya. Y no nos dice, aquí no nos generaliza Dios el por qué. Él nos dice, y amarás, es una ordenanza, y amarás a tu prójimo como, aleluya, a ti mismo. Aleluya. La voluntad de Dios también es hacer el bien y perdonar. Aleluya. Practicar la justicia, la misericordia y perdonar a los demás, tal como Dios nos ha perdonado a nosotros. Muchas veces nosotros en nuestro corazón se guardan rencores, se guarda odio, o simplemente, amados, no queremos perdonar. Y la falta de perdón te lleva a la amargura y te lleva a muchas otras situaciones. Aleluya. Cuán importante es nosotros perdonar, pero también cuán importante es nosotros pedir perdón. Aleluya. Porque muchas veces vemos lo que nos hacen, pero no vemos lo que nosotros hacemos. Aleluya. Por eso es importante, amados, perdonar, pero también pedir perdón. Cuando uno perdona, hay un descanso. Aleluya. Hay un descanso en nuestra alma, hay un descanso en nuestro espíritu, hay un descanso en nuestra vida. Aleluya. Y yo se lo digo por experiencia. Amén. Ya lo he testificado anteriormente en otros devocionales. Cuando yo di ese paso de obediencia, cuando Dios me decía a mí que yo tenía que perdonar y yo me rehusaba, pero ¿por qué lo voy a perdonar? ¿Yo qué le hice? Aleluya. ¿Yo qué le hice? Al contrario, o sea, a veces uno se pone así, amados, y yo así me ponía terca, rebelde, pero yo, ¿por qué, Señor? Y Dios me volvía a decir, tienes que perdonar, no puede haber un crecimiento espiritual en tu vida si tú no perdonas. La falta de perdón, amado, nos estanca, aleluya. Había un estancamiento espiritual en mi vida que yo no podía crecer, amén, espiritualmente, porque había eso que estaba obstruyendo esa puerta de bendición que Dios tenía para mí. Pero no era porque Dios quería obstruirla, era mi falta de perdón, el que impidía que yo recibiera lo que Dios tenía para mí. El propósito por el cual fui llamada para con Dios se cumpliera en mi vida, porque estaba obstruyendo la falta de perdón, estaba obstruyendo la bendición que Dios quería dar a mi vida. Aleluya. Y no hablo de una bendición económica, sino de una bendición espiritual, porque las riquezas celestiales, amados, no se comparan a las riquezas terrenales. Aleluya. Es algo que no tiene precio. Cuando yo aprendí a perdonar, cuando yo obedecí a Dios, le dije, sí, Señor, lo voy a hacer, Señor, tú pon todos los medios. Cuando di ese paso de obediencia y le dije al Señor, sí, Señor, haré lo que tú me dices, Señor, tú acomoda todo, Señor, porque yo no sé cómo, pero usted encárguese, Señor. Dios acomodó todo, amados, todo acomodó. Aleluya. Y como yo les decía en algún devocional donde yo compartía mi testimonio, yo tuve que viajar a otro país para yo poder pedir perdón a esa persona a la cual yo no podía escuchar, a la cual yo no podía ver, a la que mi corazón odiaba. Aleluya. Porque sí, amados, yo no podía ver a esa persona, yo le tenía un rencor tan grande, aleluya, que solamente con escuchar su voz se me revolvía el estómago. Pero, ¿saben una cosa? Cuando yo acepté la voluntad de mi Padre, que Él os demanda, que tenemos que... Yo le decía, Señor, yo te amo,
Pero él me venía en mi mente y me decía, ¿cómo pues dices que me amas si odias a tu enemigo? ¿Cómo pues dices que me amas si no amas a tu prójimo? ¿Cómo pues dices que me puedes amar? Si tú me amas, ve, pide perdón a tu prójimo. ¡Aleluya! Cuando aprendí la lección, amados, y pedí perdón, Él también me pidió perdón a mí. ¡Aleluya! Y se abrió la puerta de bendición a mi vida. Y aquí estoy, amados. Aleluya, sirviendo a Dios, aleluya, en lo que Él os demanda que haga, en lo que Él os demanda que, a donde Él me quiera llevar, lo que Él quiere que yo haga, lo voy a hacer, amén, porque yo dependo de Él, amén, porque Él lleva el timón de mi vida, aleluya, y yo lo he entendido y lo he comprendido, que sin mi Padre de la gloria yo no soy nada, aleluya, que mi vida depende completamente de Él, mi alma, mi espíritu, todo depende de Él, aleluya. Santo es el nombre de Dios. En Miqueas capítulo 8, ya voy a culminar, amados. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice la bendita palabra de Dios. Amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia. Aleluya. Perdón, lo voy a volver a leer, amados. Oh hombre, el que ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Dios quiere, amén, que también nos humillemos ante Él. Aleluya. Que aprendamos a que no podemos depender de nosotros, a nosotros mismos. Nosotros tenemos que depender de Dios, ser humildes, amén. Aunque tengamos mucho conocimiento bíblico, aunque tengamos, aleluya, nos sepamos la Biblia desde el principio a fin, tenemos que depender de Dios completamente, aleluya, humillarnos, aleluya, decir, Señor, yo dependo de ti, Señor, mi vida depende de ti, Señor, aleluya, no dependo por mi conocimiento a mí mismo, no dependo por todo lo que yo sé o por todos los años que yo he vivido a mí mismo, no, Señor, yo dependo de ti, Señor, aleluya. Tú eres el que guía mis pasos, tú eres el que pone palabra, tú eres el que instruyes, tú eres el que sanas, tú eres el que libertas, tú eres el que salvas, aleluya. Tú eres el que haces todo, Señor, aleluya, a través de esta humilde sierva o humilde siervo, aleluya. Porque vemos hoy en día a mucha gente, aleluya, que tiene mucha vanagloria, a mucha gente que es muy vanidosa, hablando en el pueblo de Dios. Y esa no es la voluntad de Dios para con ellos. Aleluya, santo. En Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice la bendita palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. 4:32 de Efesios. Dice la bendita palabra de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Aquí nos habla la bendita palabra de Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Y por último, amados, gratitud y oración. Tenemos que ser agradecidos con Dios, tener gratitud, amén, y orar. Dar gracias en todas circunstancias y orar constantemente reconociendo la soberanía divina. Reconocer a Dios,
reconocer su soberanía. Aleluya. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18, y con esto termino, amados. Dice la bendita palabra de Dios. Estos versículos no los anoté. Amén. Pero es en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, del 16 al 18. Dice la bendita palabra de Dios. Amén. Aleluya, santo. Dice la bendita palabra de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuál es la voluntad de Dios, amados? Aleluya. Dar gracias en todo. Amén. Primero, estad siempre gozosos. Amén. Siempre tenemos que estar gozosos, siempre tenemos que tener una sonrisa. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque estemos tristes por dentro, aunque estemos abatidos, aunque estemos afligidos. Aleluya. El gozo que Dios nos da, el mundo no nos lo va a poder robar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. A pesar de las circunstancias, orad sin cesar, dar gracias en todo. Aleluya, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y hasta aquí Dios me ha dado. Amén. Hasta aquí Dios me ha dado. Aleluya. Y el próximo martes vamos a continuar, amados, con el mismo tema. Aleluya, el mismo tema. Aleluya, gloria a Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Aleluya. Y el subtema, deleítese en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios. Vamos a orar para despedirnos. No sé si haya algunas peticiones. Dios les bendiga a mi hermanita Mili Vázquez, Yeida Gaston. Dios bendiga a todos los que se conectaron, amados. Aleluya, mi hermanita Cintia Batista, Mili Vázquez, Brenda Nieves. Dios les bendiga, amadas. Mi hermanita Erika Rivera. Dios les bendiga. Mi hermanita Yadira Lugo, gloria a Dios, amada, por lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Y por lo que seguirá haciendo. Aleluya. Dios bendiga. El rey ya viene, es mi esposo. Dios le bendiga. Amén. Fernando, Dios le bendiga. Dios bendiga a mi hermanita Emma Ortiz. Dios bendiga grandemente sus vidas. David Sosa, Dios le bendiga, mi hermano en la fe. Amén. Dios le bendiga mucho paz, dice David. Amén. No se preocupen, algunas hermanitas tuvieron que ir a la iglesia. No se preocupen, amadas. Dios les bendiga. Dice mi hermanita Cintia, esa suele ser la parte difícil, amar a los enemigos. Por eso debemos orar, pedir al Señor que nos ayude. Así es, amada. Tenemos que orar a Dios. Salmos 39:4. Pues aún, santo Dios, se me fue. Aleluya. Iba a leer, amada, pero se me fue. Dice mi hermanita Sheida, bienvenidos a todos. Ayúdenos a compartir, comentar y darle me gusta. Es una forma de evangelizar. Si es la primera vez que nos ve, dele seguir a la página para que forme parte de esta gran familia. Aleluya. De esta gran familia. Mi teléfono no me da más. Aleluya. Dios le bendiga a todas, a mi hermanita Mirelsi Cortés, Dios les bendiga, y a todos y a cada uno de los que estuvieron conectados. Vamos a orar por todas las peticiones en general. Amén, creyendo que Dios va a obrar conforme a su voluntad. Amantísimo Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, gracias le damos primeramente por este mensaje, Señor, que primeramente, Señor, lo tomo para mí, amado mío. Gracias, Dios Padre,
por su palabra, Señor. Amado Dios, ponemos en sus manos todas y cada una de las necesidades que pudiera haber, Señor, en este momento aquí. Aleluya, en este devocional, Señor. Las pongo en sus manos, Señor. Sane al enfermo, levante, Señor, al caído, liberte al cautivo, Padre. Aleluya. Oh, amado Dios, usted obra, Señor, de una manera, Señor, que nosotros no podemos entender, Padre, porque para usted, Señor, nada es imposible. Para lo que a nosotros como humanamente es imposible, Señor, para usted todo es posible porque usted es soberano, Señor. En nuestro Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, Señor, omnipresente. Aleluya. Que está en todo lugar, Señor Jesús. Usted todo conoce, todo lo sabe, Padre. Lo ponemos en sus manos estas peticiones, amado mío. Si hubiere, aleluya, alguna necesidad por enfermedad de salud, Señor Jesús, usted ponga su mano poderosa, Señor, y dé sanidad al enfermo, Padre. Sane al enfermo, Señor, quite toda alta presión, Señor. Sane los riñones, los pulmones, los hígados, el intestino, el páncreas, Señor, aleluya. La próstata, Señor, dé sanidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Liberte al cautivo, al que se encuentra en el alcoholismo, al que se encuentra perdido, Señor, en la prostitución, Padre, al que se encuentra perdido en la drogadicción, Señor. Pedimos por esas almas, Padre Santo, sean salvas, Señor. Liberte, rompa toda cadena, Señor, de atadura, todo yugo, pudra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. De consuelo, Señor, aquel corazón que se encuentra afligido, aquellas personas, Señor, que se encuentran tristes, abatidas, Señor, de consuelo, Señor, aumente sus fuerzas como las del búfalo, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, su Hijo amado, Padre de la gloria. Oh Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, por el país de Venezuela, Señor. Da consuelo, Señor, en sus corazones, Señor, que han perdido, Señor, a su familia, a sus hijos, Señor, a su esposa, Señor, o a su esposo, Señor. Oh Señor, dales consuelo, Padre Santo, te pedimos y ponemos en tus manos este país, Señor Jesús, aleluya. Ten misericordia, amado mío, aleluya. Cuida a cada niño, a cada viuda, Señor, aleluya. Cuida a los niños, Señor, a todos aquellos, Señor, que perdieron sus mamás, sus papás, Señor, aleluya. Cuida y guárdalos en el hueco de tu mano, bajo tus alas, Señor. Oh Padre, dales abrigo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Nos vamos a despedir, mano, de tu presencia, Señor. Seas tú con nosotros, Padre, con cada uno de los que estuvieron aquí conectados y con aquellos que se van a conectar posterior, Padre. Este ministerio lo ponemos en tus manos, Señor. Cada ministerio lo ponemos en tus manos. Ministerio de oración, Señor, de mi hermana Maribel y mi hermano Radamés, lo ponemos en tus manos, Señor, ese ministerio tan hermoso de oración. El ministerio de mi hermanita Yolanda, Señor, también lo ponemos en tus manos. La ponemos a ella, a su esposo, en tus manos, Señor. Y así cada ministerio, cada pastor, cada evangelista, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre. Cada maestro lo ponemos en tus manos. Cada ministro lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Seas tú, Señor, en sus vidas. Guárdales, cúbreles, provéeles, protégeles de las garras del enemigo, Señor Jesús. En el nombre poderoso, Padre, de tu Hijo te lo pedimos, Padre de la gloria. Aleluya. Gracias, amado. A ti damos toda la honra, la gloria, porque tuyo es el poder, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, amados, y aquí yo me despido. Aleluya. Ya me corrí mucho tiempo. Dios les bendiga y les amo y nos vemos el próximo martes.
Y les invitamos a compartir cada devocional. Les invitamos a seguir esta página que es de mucha y gran bendición a sus vidas. Amén. Dios les bendiga. Dios bendiga a todas mis hermanitas. Las amo mucho en el amor de Cristo Jesús. A cada una de mis hermanitas del WhatsApp que forman parte, aleluya, del WhatsApp de intercededoras. Amén. En oración. Dios les bendiga. Les amo mucho. Aleluya, y estoy esperando la respuesta en Dios. Amén, aleluya. Dios les bendiga y les amo. Hasta pronto. Les esperamos mañana en mis mañanas con el amado, mis tardes con el amado, de lunes a viernes en esta plataforma Ministerio Lleida Mujeres de Fe. Amén, Ministerio Lleida, Ministerio Mujeres de Fe. De lunes a viernes, sábado y domingo también. Dios les bendiga. Hasta pronto.